بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة, أيها الأحبة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les habla su hermano Muhammad Abbas, tengo 62 años, vivo en la capital federal de la República Argentina. Tuve ocasión de ir 2 veces a Arabia Saudita. La primera vez en el año 83 creo que fue, tenía 25 años, en ocasión del concurso de lectura del Sagrado Corán, junto con mi primo Claudio, que en aquel momento era un muchachito y hoy es el honorable Sheikh Kamel Ahmed, que Dios lo bendiga, inshallah. Y la segunda vez hice el Hajj en el año 2000, cuando ya tenía 42 años, y alhamdulillah pude completar el Hajj, que fue una experiencia maravillosa, alhamdulillah. Mi situación en la primera vez era estudiante, no estaba casado, y la segunda vez ya estaba casado, estaba afincado en la casa donde estoy viviendo ahora, y alhamdulillah tenía 3 hijos. 2 de ellos ya se casaron en este momento, y bueno, esa era mi vida en ese momento, alhamdulillah. Bueno, la situación del país no varió mucho desde aquel momento, inclusive podríamos llegar a decir desde el año 83 en adelante, siempre fue lo mismo. En el año 2000, cuando realicé el Hajj, lo que más sobresalía acá en la Argentina era la crisis económica, nada nuevo bajo el sol. Y sigue siendo lo mismo, así que nos fuimos de acá en el medio de una efervescencia en la cual se veía que venía todo bastante mal, que hizo su crisis después en el año 2001. Así que bueno, esa es la situación del país. No recuerdo ningún hecho con respecto en la parte mundial. Seguramente habrá habido muchos, pero yo hoy por hoy no lo recuerdo. Cuando fui a hacer el Hajj en el año 2000, fue gracias al arquitecto Muhammad Hajar, que me dio la oportunidad de hacer el Hajj a través de la WAMI. La WAMI es la Organización Mundial Islámica, y fuimos a la Arabia Saudita junto con aproximadamente un grupo de 16 hermanos de distintas partes de Latinoamérica. Había gente de Uruguay, había gente de Argentina, había gente de Chile, de Bolivia, de Ecuador, o sea, un grupo muy heterogéneo, alhamdulillah. Gente muy buena, y de Paraguay también inclusive, y el viaje en sí duró 10 días. El Hajj no son 10 días, pero conviene ir mucho antes para poder hacer algunos ritos de la Umra que si uno va en el momento donde está tanta gente es muy difícil de realizar. Por eso siempre conviene ir unos días antes, e inclusive uno se va aclimatando, ¿no es cierto? Porque realmente el clima de Arabia Saudita es muy distinto al clima de acá en la Argentina. Es un clima desértico, es un clima donde falta mucho la humedad, y por supuesto las condiciones de vida son muy distintas a la de acá, y la comida es muy distinta a la de acá. Así que hace falta ir unos días antes como para aclimatarse. La peregrinación, alhamdulillah, la pudimos completar, verdaderamente fue muy duro, y digamos que no me tomó completamente de sorpresa como si hubiese sido la primera vez, porque como ya había tenido la experiencia de la Umra, conocía bastante y sabía cómo era el tema. Pero una cosa es ir a hacer la Umra con 100.000 personas, 200.000 personas a tu alrededor, y otra cosa es hacerlos con más de 3 millones de personas como en el momento que nosotros fuimos. O sea que verdaderamente la experiencia es una experiencia muy buena, y en la cual hay que armarse de mucha, pero mucha paciencia para poder completar el Hajj. Si uno tendría que describir en un minuto el Hajj, yo la describiría en una sola palabra. El Hajj igual sacrificio. El Hajj es mucho sacrificio y mucho esfuerzo.
Es un esfuerzo muy grande que uno tiene que hacer mentalmente para poder decir yo voy a hacer este pilar del Islam, que es muy difícil de realizar si uno no está mentalmente preparado. Y aparte, también mucho sacrificio, porque como dije antes, las condiciones de vida de Arabia Saudita son muy distintas a las de acá, y el clima muchas veces juega en contra de la peregrinación y de los peregrinos. A pesar de que yo fui en pleno invierno de ellos, las temperaturas verdaderamente eran muy elevadas y se hacía muy difícil cumplir con todos los ritos. Y aparte, hay que mentalizarse también, porque nosotros estamos acostumbrados a un ritmo de vida en la cual se conserva la higiene, se conserva la comodidad, cosa que uno debe dejar de lado cuando va a hacer el Hajj, porque verdaderamente no da alcance para toda la gente lo que necesita la gente como para estar bien, ya sea desde el punto de vista de la comida, desde el punto de vista de la higiene, desde el punto de vista para dormir. Son cosas muy difíciles, pero mientras más elevado sea el sacrificio, mayor sea la recompensa, inshallah. Lo que más recuerdo de ese viaje del Hajj, por supuesto, es la concentración enorme de gente, pero también lo que yo rescato mucho es el compañerismo que se gesta cuando uno hace el Hajj acompañado de gente y de hermanos que verdaderamente después cuesta mucho olvidar. Inshallah no se olvidan nunca. Y eso es lo que más rescato, porque verdaderamente uno ve que toda la gente que va a hacer el Hajj tiene una misma mentalidad y un mismo fin, cumplir con los ritos. Y es un problema. ¿Por qué? Porque toda la gente que va a hacer el Hajj quiere cumplir con los ritos en determinado momento, porque así está estipulado. Entonces, si cuando uno tiene que ir, arranca el Hajj de la ciudad de Mina y van todos hacia Arafat, entonces todo el mundo va hacia Arafat. Y uno ve que esa gente, todos nosotros, vestidos solamente con esos 2 paños blancos, sin ningún tipo de costura, sin ningún tipo de ropa interior, verdaderamente uno se siente molesto inclusive porque no tiene intimidad, no tiene nada. Y de noche ir caminando en esa planicie desértica, miles de personas, millones de personas que van caminando hacia Arafat, verdaderamente es algo que uno dice, subhanallah, ¿cómo es posible que toda esta gente, qué es lo que lo mueve a esta gente como para que hagan tremendo esfuerzo? Ahí íbamos todos caminando hacia Arafat y los focos de los reflectores iluminaban la gente y la planicie llena, todo blanco, que era la gente que iba a hacer el Hajj. Otra cosa que no me olvido más es que cuando está el Kaaba uno tiene que hacer tawaf. El tawaf significa que tiene que circunvalar el Kaaba en sentido antihorario. Yo lo completé, la circunvalación, y también completé el Safa y el Marwa, o sea, correr 7 veces entre 2 montes que están ahí, y lo hice junto con esta gente que habíamos ido nosotros mucho antes, porque llegamos antes de que llegue toda la caravana de peregrinos. Y una vez yo estaba en el primero o segundo piso del haram, de todo el recinto de Mecca, y veo que toda la gente está circunvalando el Kaaba y hay como una nube encima de ellos, una nube de la transpiración de la gente que se evapora, y encima de la gente se forma una bruma y se ve de la cantidad de gente que hay. Y nuevamente digo que era en pleno invierno. Imagínense si esto se tendría que hacer en verano. Por eso verdaderamente es una experiencia inolvidable y es una experiencia digna de hacer. Y inshallah que Dios le dé oportunidad a todos ustedes como para poder hacerlo en algún momento. Lo que más me gustó es la predisposición de la gente encargada de colaborar con los peregrinos como para que estos hagan todo el rito
La infraestructura que hay está muy preparada, aunque es sobrepasada, porque por ejemplo hay sanitarios por todos lados, hay sanitarios, o sea, dentro del recinto del Haram, subsuelos y subsuelos llenos de sanitarios, pero no dan abasto. Esa es una cosa buena, que la gente tiene mucha predisposición. Por ejemplo, usted tiene algún tipo de duda con respecto a alguno de los ritos y van a encontrar casillas cada tantos metros en la cual adentro hay un estudiante de religión en la cual le indica cómo tienen que resolver sus problemas. Lo que más rescato es la espiritualidad de la gente. Nosotros cuando nos disponemos al Hajj, nos sentamos cómodamente encima de un avión y vamos. Bajamos en Jeddah y a partir de ahí, sí, uno se tiene que valer por sí mismo y es muy difícil. Pero hay muchísimas personas que tardan meses en llegar a Arabia Saudita. Gente que viene de China, gente que viene de la India, gente que viene de Pakistán y vienen muchas veces en colectivo, en micros, muchas veces vienen en moto, vienen en lo que sea, pero ellos tienen que cumplir el Hajj. Entonces esta gente tarda más de 2 meses en hacer el periplo para ir al Hajj. Es tan importante para ellos que la fuerza de la religión es la que nos motoriza y llegan. O sea, por eso nuevamente repito que el Hajj significa mucho esfuerzo y mucho sacrificio desde el punto de vista mental y monetario también, porque alhamdulillah nosotros vivimos en un país occidental que podemos juntar la plata como para hacer el Hajj. Sin embargo, esta gente muchas veces juntan centavito por centavito para poder hacer una vez en su vida este rito que Allah subhanahu wa ta'ala, que es uno de los 5 pilares del Islam. Eso fue lo que más me gustó, o sea, la espiritualidad que reina entre la gente. Lo que no me gustó es la falta de espiritualidad de mucha gente inescrupulosa, como hay en cualquier parte del mundo, porque tenemos que considerar que el ser humano es ser humano. Entonces, se puede encontrar cualquier bajeza también ahí, como por ejemplo robos, también puede haber riñas entre la gente y los comerciantes, que por supuesto no tienen ningún tipo de espiritualidad, que lo único que quieren es vender y vender y vender, y ellos están esperando a la población para poder vender y vender otra cosa. O sea que en definitiva hay que rescatar desde el punto de vista religioso toda la gente que hace de todas partes del mundo como para hacer aunque sea una vez en la vida. Eso sí lo rescato muchísimo. La relación que tuve siempre yo con respecto al resto de la comunidad musulmana de todas partes del mundo siempre fue la misma. Como dirigente islámico siempre tuvimos una buena relación y un buen concepto de todo aquel que se dice a sí mismo musulmán. Nosotros tenemos el preconcepto de que todo aquel que dice que es musulmán es nuestro hermano. Y así yo siempre lo consideré, y es por eso que nunca tuve, alhamdulillah, ningún tipo de problema. Uno nuevamente se tiene que armar de mucha paciencia para hacer el Hajj. Entonces, lo que sí veía es que mucha gente, tal vez un poco falta de cultura, ¿sí? Peleaba por un sanitario, peleaba por un plato de comida. Esas son cosas que hay que tener en cuenta y que verdaderamente marcan a uno un poquitito, porque el ser humano es ser humano en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Pero la relación que yo tuve y tengo con respecto al resto de los musulmanes del mundo fue y va a seguir siendo siempre el mismo. Sí, cuando uno hace el Hajj, tal vez no nosotros, porque vivimos en un país occidental, pero en un país islámico, aquel que hace el Hajj tiene una categoría distinta y es recibido de una forma distinta y se lo considera de una forma distinta. Pero, alhamdulillah, Dios nos dio la oportunidad para hacer el Hajj, para probarnos a nosotros mismos, no para que nosotros nos consideremos mejor que otros. Cuando uno hace el Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala le da una oportunidad de renacer. Es como si uno naciera nuevamente, libre de todo pecado.
Entonces eso nos tiene que hacer recapacitar a nosotros de que si bien todos los errores del pasado, de alguna forma, Allah subhanahu wa ta'ala, por el sacrificio que nosotros hicimos, de alguna forma los perdona, tenemos que considerar que no tenemos que volver a cometer los mismos errores. Es muy, pero muy grandioso el momento en la cual toda la gente que arranca en la localidad de Mina y va hacia la montaña de Arafat, como ya dije anteriormente, y llega al monte de Arafat y se pasa toda la noche ahí, y está toda la gente cansada, y está toda la gente llena de polvo, y está toda la gente pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala que los perdone de todos los pecados, que de alguna forma cure a sus enfermos. Y ustedes van a ver en ese monte toda la gente con las manos abiertas en todo momento pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala, rogando, y van a ver que la gente está llorando. Verdaderamente es un sentimiento muy grande, porque en ese momento Allah subhanahu wa ta'ala mira hacia abajo, según lo que dice la tradición, y escucha y le pregunta a sus ángeles quiénes son esos, y los ángeles le dicen a Allah subhanahu wa ta'ala, por supuesto todo figurado, que esa gente son aquellos que están completando el rito del Hajj y que piden la absolución para todas sus faltas, y Allah subhanahu wa ta'ala le dice para ellos todo lo que piden. Es por eso que la gente va a ese lugar y hace el Hajj como para volver nuevamente a sus hogares libre de todo pecado. Verdaderamente te tiene que cambiar, sí o sí les tiene que cambiar a las personas el nivel de vida, la forma en que se dirige en su entorno familiar y en su entorno comunitario en cada uno de los países. Sí o sí, sin duda alguna, el Hajj marca a la gente, marca a las personas. Sin duda alguna, todo aquel que va a hacer el Hajj quiere volver. ¿Quién no quiere volver a encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Quién no quiere volver a encontrarse con ese Congreso Mundial de Musulmanes y preguntar a las personas qué es lo que está sucediendo en cada uno de los países? Porque hay una interrelación muy fuerte entre la gente que hace el Hajj, entre los peregrinos. Entonces uno habla con uno y habla con otro y se entera de muchísimas cosas. Cuando yo fui, estaba leyendo el Corán en uno de los subsuelos del Kaaba, lleno de Coranes por todos lados, Coranes que la gente dona. Entonces uno va y compra un Corán, va a una librería y dice, bueno, quiero unos Coranes, y pone ahí atrás en la primera hoja o en la última hoja del Corán una dedicatoria y lo dona al Kaaba. Y recuerdo que había una persona y me dice, ¿de dónde sos vos? Sin conocerlo, ¿de dónde sos vos? Me dice. Yo le digo, soy de la Argentina, de América Latina, de América del Sur. Me dice, yo soy de Palestina. Le digo, ¿cómo están? Me dice, muy mal. Pero yo vengo acá a pedir a Dios Todopoderoso que ayude a mi país y que nos ayude a liberarnos del yugo del sionismo. La gente va y la gente pide, y en algún momento Allah subhanahu wa ta'ala va a brindarle el socorro a todas las personas, porque todo aquel que pide en forma sincera, Dios Todopoderoso sin duda alguna lo va a ayudar. Y todos pedimos por nuestros muertos, pedimos por nuestros enfermos, pedimos por nuestros hijos, por nuestra comunidad, que es el momento de pedir. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, eso es lo que pide de nosotros cuando hacemos el Hajj. No solamente que cumplamos los ritos, también hay que pedir y hay que tener la suficiente humildad como para pedir. Y ese es el momento, queridos hermanos. Por eso uno siempre quiere volver. ¿Por qué? Porque uno siempre vio fotos del Kaaba, pero una cosa es ver fotos del Kaaba y otra cosa es empezar en la ciudad de la Meca y empezar a dirigirse hacia donde está el Haram, hacia donde está toda la parte religiosa en sí, y uno cruza la puerta, y a mí personalmente cada paso que daba en la sien me hacía boom, 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 y yo decía, ahora la voy a ver, ahora voy a ver, ahora voy a ver, ahora voy a ver, y cada uno se va acercando de a poquito hasta que al final aparece el Kaaba.
Y ahí uno se da cuenta lo chiquitito que uno es. Porque verdaderamente uno se siente un pigmeo frente a la grandeza del Islam. Y uno empieza a decir, acá estuvo Sayyidina Muhammad, acá estuvo Sayyidina Ali. Y ahora estoy yo, haciendo los mismos ritos que hacían ellos. Y voy a tener que cumplirlo, porque Allah subhanahu wa ta'ala sí me lo ordenó como se lo ordenó a ellos. ¿Por qué damos 7 vueltas alrededor del Kaaba? ¿Por qué vamos entre Safa y al-Marwa? ¿Por qué saludamos a la piedra negra? ¿Por qué tomamos agua de Zamzam? Son todos ritos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó. Pero también lo hacían Sayyidina Muhammad, lo hacían Sayyidina Ali, lo hacían los imames, lo hicieron todos los musulmanes de ley que hubo desde aquel momento hasta este momento. Por eso debemos realizarlos. Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe por qué. Inshallah que algún sheikh pueda decirles a ustedes también la causa por la cual uno va y tira piedras en los Jamarat. ¿Por qué corre 7 veces entre Safa y el Marwa? Inshallah va a haber un video en el cual se explique por qué se hace el Hajj y cada uno de los pasos que se hace el Hajj, por qué son, porque nada es porque sí. Si bien es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala, todo tiene una razón de ser. Y inshallah va a ser explicado. Anécdotas, hay muchísimas, muchas anécdotas. La que más recuerdo de la primera vez que fuimos a Arabia Saudita, cuando hicimos el Umrah junto con Sheikh Kamel, fue una cosa que verdaderamente Dios Allah subhanahu wa ta'ala nos tocó con la varita mágica y nos honró muchísimo, que fue entrar al Kaaba, no al Haram, sino dentro del Kaaba. Y inshallah me gustaría mucho que Sheikh Kamel, cuando haga su video, relate cómo fue esa experiencia maravillosa de entrar al Kaaba. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, قوله تعالى ومن دخلها كان آمنا, y aquel que entra en el Kaaba está a salvo. Entonces toda la gente quiere entrar al Kaaba para estar a salvo, porque la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala es ley. Inshallah Sheikh Kamel que les cuente cómo fue esa experiencia y qué nos pasó cuando salimos de dentro del Kaaba, que la gente se acercaba, inclusive mujeres mayores se acercaban y nos tocaban y nos pedían que le digamos cómo estaba adentro, cómo era adentro. Y mientras nosotros hablábamos, se le caían las lágrimas a la gente solamente por tocar y escuchar a una persona que estuvo dentro del Kaaba. Verdaderamente uno tiene mucho sentimiento cuando habla de estas cosas. Y cuando hice el Hajj, hay un dicho árabe que dice que al-rafiq qabla al-tariq, dice el compañero es antes que el camino. Entonces uno se hace de compañeros muy buenos cuando va a hacer el Hajj, y acá de la Argentina fueron unos cuantos. Había uno que era de Rosario, un muchacho que era hincha fanático de Rosario Central. Y en Rosario parece ser que hay un diario en el cual los hinchas de Rosario mandan fotos que publican de los lugares más insólitos del mundo. Bueno, se estaba sacando fotos constantemente para mandar al diario, y de repente estábamos nosotros apoyados en una baranda y vimos unos morochos de África, altos, muy altos, que venían vestidos todos con unas túnicas con los colores de Rosario Central, con paraguas con los colores de Rosario Central, hasta el gorro con colores de Rosario Central. Este tipo se puso loco, bajó rápido, se puso entre medio de esto, les explicó, le sacamos un montón de fotos y las mandaron. Verdaderamente el tipo estaba re contento con respecto a este tema. Esa fue una de las anécdotas más risueñas. Pero también lo que recuerdo muchísimo es que mientras uno hace el Hajj, existe la costumbre de quedarse toda la noche dentro del recinto del Kaaba. Y entonces nos quedamos leyendo el Corán, haciendo salat, y es una espiritualidad muy elevada. Y no me lo voy a olvidar más, que hicimos salat al-Isha, nos quedamos toda la noche dentro del Kaaba hasta salat al-Fajr, hicimos salat al-Fajr,
y después nos volvimos al lugar donde teníamos para dormir. Y como dije anteriormente, el Hajj es mucho sacrificio y uno tiene que estar físicamente bien para hacer el Hajj. Pero sin embargo, uno ve muchísimas personas muy mayores que van a hacer el Hajj. Y uno dice, pero subhanallah, esta gente no va a resistir. Y es así, van a morir haciendo el Hajj. Ellos quieren morir haciendo el Hajj. Entonces, ¿por qué? Porque aquel que hace el Hajj y muere, Allah subhanahu wa ta'ala lo eleva directamente al paraíso. Y entonces uno ve en Salat al-Fajr a la mañana que una vez que se hace el Salat al-Fajr, el imam dice Salat al-Janaza, o sea, la súplica por los muertos, Salat, o sea, el rezo por los muertos, y empiezan a ver como unas camillas con cuerpos amortajados que dan una vuelta alrededor del Kaaba y se los llevan. Y todos los días fallecía gente. Todos los días fallecía la gente y van y los entierran sin ningún tipo de nombre, sin nada. Aquel que no vuelve a su casa después de hacer el Hajj es porque murió haciendo el Hajj. Y nadie se acuerda de su nombre, lo entierran y a partir de ese momento es Abdullah, el siervo de Dios, como todos nosotros cuando muramos. Cuando nosotros muramos, ya no me voy a llamar yo más a Muhammad, ni Mahmud, ni Ahmad, ni nada, vamos a llamarnos todos Abdullah. Y en ese momento, eso es lo que yo recuerdo también, que verdaderamente causa un poquito de escalofrío, pero la gente mayor va a morir, piden morir. Muchos lo logran. ¿Cuál es mi mensaje a toda persona que no hizo el Hajj? Es que verdaderamente aquel musulmán que esté en condiciones de hacerlo, que lo haga. Es una experiencia inolvidable, es una experiencia única, es una experiencia llena de espiritualidad. Aquel que se mentaliza, aquel que va con su corazón limpio, sin duda alguna, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a recompensar. Y yo creo que una cosa es la gente que vive dentro de Arabia Saudita, que está acostumbrada a ver el Kaaba, y otra muy distinta es la gente que tan lejos como nosotros vive lejos de ese lugar y hace tanto sacrificio para poder hacer la Hajj. Yo recomiendo que se haga. Yo quisiera volver a hacer, se lo recomiendo a mis hijos, inshallah, que algún día puedan hacerlo. Y no hace falta tampoco ser adinerado, ni mucho menos. Lo que pasa es que hace falta es tener la intención. Y cuando uno va y hace el Hajj, también pide por sus muertos. Y también, si un padre, un hermano, un esposo, una esposa no pudo hacer el Hajj, también hacerlo en su nombre. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala también va a recompensar a esas personas que fallecieron y que no pudieron hacer el Hajj ni lo pueden hacer más. Entonces es bueno también acordarse de todos nuestros seres queridos. Por eso yo recomiendo hacer el Hajj. No solamente porque es uno de los pilares del Islam, no solamente porque es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala, sino porque verdaderamente uno lo cala hasta el corazón y sin duda alguna Dios Todopoderoso lo va a ayudar y lo va a recompensar enormemente. No es para cualquiera hacer el Hajj, pero sí vale la pena, hermanos. Cuando termina el Hajj, el rey de Arabia Saudita da un agape. Primero y principal, cuando uno hace el Hajj, no está Salat al-Eid. Eid al-Adha no se hace. O sea, nosotros ni nos enteramos que en distintas partes del mundo estaban rezando Salat al-Eid. No se reza Salat al-Eid. Uno, con todos los ritos que cumple, y en el momento que hace el sacrificio, que tiene que sacrificar a un animal, que mucha gente no lo hace, yo por ejemplo no lo hice, ¿qué haces? Y bueno, hay bancos en los cuales uno va y compra un bono por el valor de un cordero, por ejemplo $100 costaba.
Entonces, con ese bono, uno ya cumplió con el sacrificio, se faenan los animales y se los mandan a los países islámicos donde están pasando hambre o necesitan. Entonces, por un lado, se hace el bien de mandar a gente que necesita comer, y por otro lado, se evita la acumulación de sangre, la acumulación de todas esas cosas que viene, que conlleva la faena. Entonces, esa es una de las cosas que también hay que tener en cuenta. La otra cosa que me pasó a mí es que cuando termina el Hajj, el rey hace un ágape. Entonces me encontré, cuando volví al lugar donde estábamos residiendo, con una carta en la cual el rey me invitaba a mí, junto con otro muchacho más que era de Bolivia, al ágape. Y nos llevaron en una combi hasta el palacio del rey. ¿Se imaginan la belleza que era eso? En mi vida vi tanta comida junta. Eran mesas kilométricas llenas de comida, cada tanto un cordero, lo que quieran de comida. Bueno, nos sentamos, el rey estaba ahí lejos, nos sentamos a comer. No habrán pasado 15 minutos. El rey se levantó porque se sentía mal. Vinieron y dijeron, Hajj, 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 yalla, yalla, yalla. Y nos levantaron y nos fuimos. O sea, prácticamente sin comer. Pero la cantidad de comida que yo vi fue una cosa inconcebible. Hay un dicho acá en todo Occidente que dice, todos los caminos conducen a Roma. Y cuando uno llega a Roma, se encuentra con ese dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma, pero tened cuidado quien te lleva. Bueno, cuando nosotros fuimos en Alitalia, bueno, yo subí al avión, me dormí y teníamos que bajar en San Pablo. Me despierto, ya había pasado como 3 horas, ya teníamos que haber llegado a San Pablo. Y veo en un mapa que estaba en ese momento en el avión, que el avión estaba dando vueltas y vueltas y vueltas encima de la selva. Y iban y venían los comisarios de a bordo, las azafatas, pero muy nerviosos. Venían. ¿Qué pasa? Nadie sabía. Hasta que después de muchas horas aterrizamos en Río de Janeiro. Y cuando aterrizamos, que era plena época de carnaval, y cuando aterrizamos en Río de Janeiro, el capitán, con voz muy nerviosa, nos dice que habían aterrizado en un aeropuerto que no estaba dentro del trayecto por un problema técnico que habían tenido. Resulta ser que cuando cargaron combustible acá en Ezeiza, se olvidaron una tapa mal cerrada y agujereó el fuselaje, y de casualidad no hubo un accidente fatal. Y nos decían que si eso hubiese ocurrido encima del océano, directamente nos contábamos el cuento nosotros. Bueno, no nos mandaron otro avión de refuerzo, tuvieron que esperar que ese lo arreglen. Llegamos a Italia, a Roma, dicho sea de paso, con más de un día de retraso. Por supuesto, el avión que teníamos que tomar para hacer la combinación para Arabia Saudita ya se había ido. Empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos? No hay lugar. ¿Cómo no hay lugar? El problema de ustedes, no nuestro. Entonces había un señor, que hasta ahora me acuerdo, que se llama Pierino. Y Pierino nos mandó a Suiza en un avión. Cuando llegamos a Suiza, una señora muy buena, hablándonos en castellano, dice, ¿y ustedes por qué vinieron acá? Porque pasó así, así, así. La mujer nos mira y nos dice, lo hizo este buen hombre para sacárselos de encima. Bueno, tenemos que viajar a Arabia Saudita. Me dice, miren, hay lugar solamente para pocas personas, no para todos. Y entonces nos pusimos de acuerdo en que o viajábamos todos o no viajaba nadie. Y alhamdulillah viajamos todos. Esa es una cosa que yo quisiera recalcar, ¿no es cierto?, con respecto a la aerolínea esta. Y el colmo fue cuando estábamos regresando, que salimos del aeropuerto de Jeddah, y se supone que toda la gente que va a hacer el Hajj son musulmanes. ¿Saben cuál fue el plato que nos dieron? Salchichas. Y no eran halal.
Así que esa es una de las cosas que quería contar lo último de todo, tal vez risueña, pero también para tener en cuenta muchas veces el desprecio que hay con respecto a los musulmanes o la falta de información. Bueno, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.